Hablar hoy de un hecho histórico que ha marcado la historia reciente de Costa Rica. Vamos a conversar con José Rigoberto de este libro, La Guerra Civil de 1948, la agonía de los 44 días en la vida de la democracia costarricense. Es un tema que, aunque es histórico, todavía el presente está impregnado mucho de referencias a este conflicto político, militar, o quizás militar y político, sí, porque va en los dos sentidos. Entonces, este libro lo he escrito no sé, llevo como varios años trabajando el tema, pero digamos el texto, lo que es producir el texto, pues es una tarea siempre complicada, pero bueno, yo creo que un día de estos decidí ya decir hasta aquí, porque si no se vuelve, digamos, una enciclopedia, y para que se pueda leer un libro debe andar por las 154 páginas, con los hechos, digamos, más importantes. Entonces le he pedido a José Rigoberto, que es un buen lector, digamos, que nos haga, digamos, un resumen, que me plantee algunas preguntas, y vamos a ir conversando y vamos a ir viendo las preguntas que les puede evocar a ustedes la Guerra Civil de 1948. Yo entiendo que la mayoría de ustedes, pues, posiblemente no la vivieron, salvo los abuelos, sí, los abuelos, los familiares, ¿verdad? Más de primera generación, por decirlo así, porque en el caso tuyo no, ¿verdad? Tus padres son posteriores del 60. Del 60. Exacto, en tanto que mis padres 63, 64. Mis padres son de 1925, por ahí. De hecho, mi padre fue combatiente en la Guerra Civil de 1948. Aquí lo haces ver, sí. En la dedicatoria. Sí, a mis padres, a mi abuelo, mis familiares, pero entonces oigamos a Rigoberto y luego vamos a ir hablando del libro. Primero que todo, buenas tardes a todos los que nos ven. Bienvenidos sean. Yo creo que es importante dos cosas. Un profesor mío decía que uno tiene que saber, si usted quiere saber hacia dónde va, sepa de dónde viene. Esta Segunda República proviene de estos hechos. Es importante, los que queremos la política, doctor, los que amamos la política, porque yo la política la amo, porque no existe mayor herramienta para el progreso que la política. Y un político debe educar, así decía mi profesor. No debe desinformar, debe educar para que la democracia y la república se mantenga. Y eso es lo que hacemos un día como hoy. Un día que yo le agradezco, doctor, públicamente la invitación a leer el libro, a hacer un análisis integral del mismo, porque es un tema que a mí, y yo sé que a usted también, nos toca el corazón, porque como república, esta fue la última vez que como costarricenses combatimos. Murieron, como se dice en su obra, hace un buen cálculo de los compatriotas muertos en cada combate, 300, 400, son costarricenses que yo creo que un día como hoy debemos de recordar, porque muchas veces un libro que hable sobre la guerra civil, como el que pongo aquí arriba y está aquí abajo también en tu lado, pudiera llegar
pudiera creerse de que solo figuró José Figueres. Y no, esta obra, doctor, usted hace una recopilación de nombres que son importantes, como Rafael Ángel Calderón, como Manuel Mora Valverde, como Otilio Ulate, como Carlos Luis Fallas, Monseñor Sanabria, el padre Núñez, Carmen Lira, Carlos Luis Fallas, aquí escribes Edgar Cardona, el Cardonazo, el cual es un evento que creo que como costarricenses debemos de analizar, porque muchas veces llegamos a pensar de una manera muy simple que como producto de la guerra civil obtuvimos esta constitución política, y no es del todo cierto. Hay otras repercusiones, hay otras cosas que debemos de discutir, porque si lo vemos así, esta constitución está inspirada, y lo hemos dicho muchas veces, en 1871. De ahí, que también un gobierno militar. Exactamente, un gobierno militar. Inclusive recuerdo impresiones de José Figueres Ferrer, que decía que no le gustó el actuar de la junta fundadora, y que en algún momento pensó en disolución, en quitarla. Y él comenta que él tenía otro proyecto para esa constitución. Durante los años y las décadas he intentado yo saber ese documento, pero a través de las décadas, muy dolorosamente, doctor, se ha perdido. Y para conocer en aquel entonces las propuestas de Figueres, algunas cosas son producto de este conflicto armado, pero hay cosas que ya venían, como la caja, del cual, sí, que son de la etapa inicial del gobierno de Calderón Guardia. Pero vea qué interesante, doctor. El asunto de la caja fue elemento de discusión aquí. Aquí los costarricenses lucharon, y después Figueres le dice en Ochomogo a Manuel Mora, y estaba también Calufa, estaba Carlos Luis Fallas, frente al padre Núñez, no, reconocemos la caja. Es uno de los elementos importantes. También uno reconoce, por ejemplo, que a raíz de este conflicto, doctor, tuvimos un periodo que fue cerca de 1 año y 8 meses que gobernó Figueres. Exacto, sí, la junta fundadora de la Segunda República. 800 costarricense, 35 no proyectos de ley, sino los decretos. Gracias. Y esos decretos nos rigen, muchos, al día de hoy. Sí, gobernó por decreto. Gobernó por decreto. ¿Sabe por qué, costarricense? Porque de las mismas palabras de Figueres se desprenden que los peores congresos del mundo, así lo describió Figueres, son los latinoamericanos. Porque son congresos que lo que reina es el cambalache. Lo que llama Rodrigo Chávez el cambalache. Usted me da, yo me doy. Y eso nunca ha ayudado a gobernar. Entonces, es una etapa que yo creo que tenemos que hablar. Y no había asamblea legislativa, es un golpe de Estado, es un grupo, digamos, que llega al poder militarmente, ¿verdad? José Figueres llega al poder con el Ejército de Liberación Nacional. Yo en eso he insistido mucho. Liberación Nacional, hoy día el partido, antes de ser un partido político, primero fue un ejército, ¿verdad? Y con ese ejército, Figueres llega al poder. Se establece el 12 de marzo de 1948 y ahí nombra la Segunda República, que son casi todos los que fueron presidentes y ministros, digamos, durante las administraciones de 1953 hasta la última de Luis Alberto Monge en 1982. Exacto. Y yo, a través de esa obra, incluso usted encuentra nombres que yo creo que usted muy bien recopila, doctor, y que como costarricenses en nuestras escuelas
poco lo hemos escuchado. Por ejemplo, don Santos León Herrera. Un presidente constitucional del que ustedes no saben, porque de eso nos esconden, la verdad. Hubo que nombrar un presidente transitorio, ¿verdad? Ajá. Y luego aquí donde el doctor lo pone, aquí se ve claramente Santos León Herrera. Este fue presidente de la República. 14 días, creo, o 13 días. 13 días, pero lo fue. Sí, fue presidente, sí, claro. Y aquí usted, doctor, muy bien, introduce el tema con esta transformación política en Costa Rica. Porque esta transformación política no es solo el nombre José Figueres. Es que por eso me gusta la obra, porque trae los vencedores, los vencidos, todos fueron factor preponderante para la formación de esta república, esta segunda república que a través de 75 años, su gobierno fue de 14 días, como usted bien dice. De Santos León Herrera, sí. Exactamente. Y José Figueres fue 1 año y 6 meses, 1 año y 8 meses, de marzo a cuando se entrega la Constitución, el 7 de noviembre de 1949. Exactamente. Y hay eventos que definitivamente en poco tiempo, lo que fue el 48, 49, marcaron la línea política de este país. Recordemos que Figueres llega a la presidencia 3 veces. Y tenemos una relación, por ejemplo, con las motivaciones del Cardonazo, de Cardona, el apoyo militar. Era un ejército, de acuerdo a las impresiones de Figueres, el ejército costarricense no era muy numeroso ni era muy fuerte, pero también recordemos que en aquel entonces la población no era tan... 800,000 habitantes. No era tan amplia. No. Entonces no éramos ni 1 millón, ¿verdad? Entonces de ahí que existieran, por ejemplo, cerca de 6,000 efectivos, eran bastantes para la época. Y recordemos que aquí usted, imágenes que me han gustado mucho, que quedaron para la posteridad, por ejemplo, la toma del cuartel Bellavista, sí. El Cardonazo en el 49. El golpe de Estado, es que eso es interesante porque eso también nos han escondido esa historia. El ministro de Seguridad de la Junta Fundadora de la Segunda República, que se llamó Edgar Cardona, el coronel Edgar Cardona, era ministro de Seguridad, sesionaba con la Junta Fundadora, en algún momento se reúne con el ejército y le dice, mire, este presidente de la República no va por la ruta que Costa Rica le conviene. Y entonces, el domingo 3 de abril de 1949, hay un levantamiento militar en el cuartel Bellavista, que dura 3 días, del domingo al martes. El martes, José Figueres y el Ejército de Liberación Nacional se movilizan y dicen que hubo más de 1 millón de balas, que es lo que todavía uno ve en las afueras. Sí, ve las afueras. Okay. Y entonces, bueno, hubo cerca de 9 muertos, 9 militares que caen, ¿verdad?, en ese evento, pero nunca nadie nos ha querido decir de que realmente lo que Cardona quería era darle un golpe de Estado. Eso nunca se menciona en la historia de Costa Rica. Yo he leído bastante sobre el ejército de Costa Rica, he leído mucho del Cardonazo, como se dice, pero nunca es más, no sabía en una etapa de que había sido el ministro de Seguridad. A partir de ese momento, a partir de diciembre, a partir de abril, perdón, de 1949, a partir de abril de 1949, José Figueres es ya no solo presidente de Costa Rica, sino que asume el Ministerio de Seguridad. Vean ustedes qué poder tenía, digamos, en esa época José Figueres Ferrer, ¿verdad? Y esto me evoca a mí el tema incluso en el cual participó el presidente recientemente, evocando, digamos, el día de la abolición del ejército, lo cual es un hecho absolutamente ficticio y representativo con ese masazo, porque hubo eventos militares, ¿verdad? Posteriores, eso es lo que te iba a decir. El primero, ese masazo es de 1 de diciembre de 1948.
El 19 de diciembre hay un golpe, digamos, el codo del diablo. Hay un número grande de gente que... Hay un levantamiento. Y entonces aquí tengo son fusilados. Después la Navidad Gris de 1952, o sea que también el ejército interviene, ¿verdad? Porque ahí fue una invasión que venía de Nicaragua, ¿verdad? Entonces el ejército la repele. Exacto. Es más, los textos lo dicen así. Entonces, y el masazo no fue tan verdadero como